arranca ahora. ¿Qué sería lo que le hicieron a este? Buenos días. Buenos días, amigas y amigos. Hoy es domingo. Domingo sin estrés. Muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo en este encuentro para reflexionar y pensar sobre temas humanos. Hoy vamos a tratar un tema que va a iniciar con un poema. Es uno de los temas más debatidos de la historia y que más les preocupa a la gente. Está ligado a dos dimensiones. Las dos no tienen escapatoria, son imparables. Pero sobre todo, nacen con la persona y mueren con ella. Incluso si es que se llega a esa etapa. ¿Dónde estarán los muros? ¿Dónde estarán los siglos? ¿Dónde el sueño de espada que los tártaros soñaron? ¿Dónde los fuertes muros que allanaron? ¿Dónde el árbol de Adán y el otro leño? El presente está solo, la memoria erige el tiempo en sucesión y engaño. Es el reloj del tiempo, el año, no es vano vano que la vana historia. Entre el alba y la noche hay un abismo de agonía, de luces, de cuidado. El rostro que se mira en los pasados, espejos de la noche, no es el mismo. El hoy fugaz es tenue y es eterno. Otro cielo no espere, ni tampoco otro infierno. Es un poema de Borges. Es un poema de Borges que se llama El Instante. Fue escrito en 1964. Es cortito, pero es extremadamente profundo, intenso y ontológico. Es sobre el ser, el tiempo. Se llama El Instante. El instante es la misma eternidad. Estos segundos que transcurrieron cuando yo hablé, ya se quedaron para siempre. ¿Dónde se quedaron? En una dimensión que no podemos tocar ni ver, pero que estamos seguros que aconteció. Es el tiempo. Y el tiempo se puede ver en tres esferas. Desde la física y las leyes de la física y el universo. Desde la poesía, el tiempo en la poesía con su ritmo, con su música, con su belleza, con su lirismo, con todo cuanto entraña el tiempo de la poesía. Y también desde la filosofía. Pero hay una parte desde la que no se ve el tiempo, sino que el tiempo ve a esa parte, desde la biología, desde nuestra biología. Entonces el tema de hoy es el tiempo, visto primero y de forma muy breve desde nuestra economía orgánica, desde nuestro sistema, desde nuestro metabolismo, desde nuestra célula, desde nuestro armazón biológico que nos sostiene, cómo existimos en esta condición tan única, ¿no? Que somos capaces de ahora mismo de estar hablando y entendernos. Desde el punto de vista de la biología y de la fisiología humana, de todo cómo funciona el organismo, desde la más pequeña célula o molécula hasta todo este armazón que entraña el órgano vivo, la ciencia entiende que nosotros envejecemos por razones multicausales, es decir, por varias causas que se expresan en diferentes magnitudes. La célula humana tiene un componente esencial que es el combustible de la célula. Es la fuente de energía básica, se llaman las mitocondrias. Las mitocondrias son unas estructuras pequeñísimas que están dentro del citoplasma de la célula
Y recuerde que el citoplasma es como el océano, pero en dimensiones micro, ¿no? Pequeñísimo, que rodea de líquido todo el núcleo de la célula. ¿Recuerda cuando dibujábamos la célula en la primaria y en la secundaria? Entonces la mitocondria tiene la fuente de energía que se llama adenosín trifosfato, ATP. Ahí está el combustible de la célula para las funciones celulares. Ahora, todo ese aparato en conjunto está compuesto por una serie de estandarizaciones, vamos a llamarle así, de niveles que permiten el funcionamiento equilibrado del organismo. Los latidos, la respiración, el flujo de la sangre, el intercambio en la célula de líquidos, de nutrientes, de iones, de cationes, todo eso está regulado por un sistema que los griegos le llamaron homeostasis. No un sistema, no. El sistema se rige por ese equilibrio, por esa armonía, por ese nivel básico en que funcionan todas las cosas acompasadas, sin que una se sobreponga a la otra y sin que se rompan las leyes de la función orgánica. La homeostasis. Entonces, para la ciencia y la biología nosotros envejecemos porque esa armonía y ese nivel de función del organismo entra en decadencia por el paso del tiempo. Es decir, se produce una inestabilidad orgánica que para los genetistas es una inestabilidad genómica del genoma que nos convierte en estos seres que somos. La otra es una disfunción, una alteración en el funcionamiento de la célula que altera la síntesis de proteínas. Es decir, se altera el proceso de la síntesis de proteínas y se degradan hasta el punto que ya no pueden responder a los requerimientos, ¿verdad?, energéticos del organismo. Las neuronas, que son las células especializadas del cerebro, sería la tercera razón o causa, no pueden reconocer ni sensar los nutrientes y entonces quedan abotagadas, anuladas, embotadas y no pueden reconocer los nutrientes y al no alimentarse, entonces se produce esa caída, esa depresión. La otra parte sería una disfunción mitocondrial, como le dije, que no puede procesar el combustible, la gasolina que necesitamos, que es el ATP. Esto produce un agotamiento celular y el núcleo de la célula, que es la parte básica, se degenera y afecta a todo el funcionamiento. Por último, sería como el quinto elemento, la ciencia, la medicina, la biología, la fisiología, dice que lo que se produce es una alteración y degradación de la comunicación intercelular. La célula tiene que estar comunicándose. Se produce en la célula que se denomina potencial de acción, que ya están interactuando, entrando electrolitos y iones y saliendo en ese juego. Entonces, la comunicación intercelular se daña y ya no puede darse el intercambio y entonces se produce el desbalance que afecta a los tejidos y empiezan, vamos a decir en forma muy llana, a secarse. Entonces, desde el punto de vista biológico es una degradación, degeneración, disfunción, alteración, pérdida, daño celular y todo cuanto entraña la célula. Es un daño molecular, o sea, de las moléculas, y celular, que no pueden compaginar y no hay respuesta. Entonces empezamos a envejecer. Pero eso va ocurriendo en una dimensión que llamamos tiempo. Qué bello eso, ¿no? El tiempo. ¿Pero qué es lo que es el tiempo? ¿Y quién sabe qué es el tiempo? Esa es la pregunta más difícil para la ciencia y lo físico. ¿Qué es el tiempo? San Agustín, una mente brillante, teólogo y filósofo, decía: si me lo preguntan, no lo sé. Solo sé que es el tiempo cuando no me lo preguntan.
Porque todos tenemos una noción de qué es el tiempo. Todos tenemos una idea, una aproximación, un breve juicio, pero no podemos definirlo. Traten de definir qué es el tiempo. El presente, el pasado, el futuro. Ajá. ¿Y qué? Entonces, creo que he hecho un resumen bastante interesante y bien apretado de esa degradación y de esa caída, esa disminución relativa que se produce en la homeostasis del organismo. Entonces, cuando hablamos de vejez, estamos hablando de tiempo y cuando hablamos de tiempo, lo primero que nos llega a nosotros a la mente es la vejez, el envejecimiento, la etapa en que el ser humano empieza el camino de la caída. La caída en términos filosóficos lo dice Martin Heidegger. El ser humano es 3 etapas. Existencialidad, está ahí, existe, arrojado. Facticidad, es un sujeto de la historia que realiza acciones y hechos que quedan registrados. Facticidad es fáctico, lo hecho. Factum. Y caída. La caída es irse, ¿no? Abandonar, no porque quiera siempre, es la muerte. Entonces, la gente le tiene un temor tremendo a envejecer. Se le tiene miedo. Y cada vez que se vive más y aumenta la esperanza de vida, más temor le tiene la gente a morir, a desaparecer. Eso lo voy a explicar. Pero recuerden que este programa de cada domingo, este conversatorio, es gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es mortgage banker y puede asesorarle para su préstamo hipotecario en cualquier estado de la Unión Americana. Siempre que usted necesite comprar una casa, un apartamento, realizar una hipoteca, Francia le acompaña y le orienta adecuadamente. Llámela al 718-344-0819. 718-344-0819. Francia A. Valois o Francia A. Valois. Y también gracias a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar allá en Wester, en el Bronx. Una joya de restaurante, lo mejor que hay para almorzar, para comer, para cenar. Un lugar precioso. Entonces, el poema de Borges con el que inicié se llama Instante. Fíjense qué corto, qué breve, pero cuánto encierra, ¿no? Traten de escucharlo. Borges le escribió mucho, tanto en sus narrativas como en su poesía, al tiempo, a la muerte, a la eternidad. Y jugó mucho con eso. Creo que lo que más le dedicó de todo sus poemas fue al tiempo. El instante es un ejemplo de eso. Hay otro poema, ya dije de la biología, hay otro poema de Borges. Ahora, desde la poesía, el tiempo y la vejez, que es auténticamente genial. Lo compara a un juego de ajedrez, se llama ajedrez, creo que he hablado otra vez de ese poema. Es uno de los que más me gusta, quizá el que más me gusta, ¿no? De lo que más me gusta se llama Límite, que también es del tiempo. Pero este ajedrez es un auténtico juego de la vida, ¿no? La vida, de lo claro y lo oscuro de la vida. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y lo blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Con polvo y tiempo y sueños y agonía. Cuando uno lo piensa y lo reflexiona, es una profundidad tremenda sobre algo tan sencillo como el tiempo y la vida.
que es lo mismo que decir el tiempo y la muerte, porque la vida es finita. Una de las características que tiene nuestro organismo con el paso del tiempo es que todo está medido. Todo está medido. Y vuelvo a Borges. Si para todo hay término y hay tasa, es decir, marca, y última vez y nunca más de olvido, ¿quién no dirá de quién en esta casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Todo está tasado en nuestro organismo. Un glóbulo rojo dura 120 días. Si no me falla la memoria, 120 días. Cuando el glóbulo ya sabe que no puede funcionar, que no puede llevar oxígeno en la hemoglobina, que es la función del glóbulo rojo, transportar oxígeno, un camioncito que anda regando oxígeno en los tejidos, en la hemoglobina. Cuando él no puede, se orilla, no se alimenta y se deja morir. Ese fenómeno se llama apoptosis. Es como un suicidio necesario, fisiológico, obligatorio para que venga otra célula nueva a suplir su papel. Apoptosis. Fíjense que hay una mezcla maravillosa entre el tiempo físico, de la física, la biología del organismo, la filosofía, el ser y la poesía, que poesía en griego quiere decir, un día le voy a dedicar un programa completo al tema de la poesía, porque filosofía en griego quiere decir poiesis, que quiere decir creación. Poiesis. Entonces, fíjense cómo se mezcla todo, ¿no? Porque en realidad el ser es una complejidad bio, psico, social, histórica y cultural. Eso es lo que somos. Biología, psicología, historia, cultura y espíritu. Espíritu en el mejor de la palabra. Mente, alma, como ustedes quieran. Pensamiento. Hay un autor español que yo sigo que trata mucho la ética y él le llama los infinitos esenciales a 3 aspectos: la vida, el pensar y el amor. Él le llama los infinitos esenciales: la vida, el pensamiento y el amor. Dice que son los infinitos esenciales. Y reflexiona bellísimo sobre eso. Cómo se da en el tiempo esa trilogía tan maravillosa que mantiene al ser humano en pie. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, el ser es el tiempo. Hay una obra que yo cito mucho y menciono, se llama Ser y Tiempo. Sein und Zeit. Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, donde él hace una descripción y adscripción maravillosa entre el ser y el tiempo. ¿Cómo se da esa ecuación que nos permite estar aquí? En este punto azul, pequeñísimo, del tamaño de un grano de frijol, en un universo tan inmenso, tan inmensamente grande, de 100.000 millones. 100.000 millones de estrellas, 100.000 millones de galaxias, que tiene más de 14.700 millones de años. 14.700 millones de años. Es una maravilla estar aquí. Que nos vamos, que envejecemos. Sí, pero de tantas rocas, piedras, gases, partículas, moléculas, de tantos trozos de polvo, de espacio sideral, de humo, de gases, de energía que hay en todo ese inmenso universo. Un pedacito azul y verde tiene en su interior, repito, el tamaño de un grano de frijol, tiene en su interior esta complejidad celular que se llama vida. Entonces, cada vez
se extiende, aumenta la esperanza vida. La gente dura más. Hoy yo conversaba con una amiga, Miloris de Manzano, una amiga muy querida, abogada, brillante. Y le decía que antes una mujer de 32 años, 33 años, era considerada para la ginecología y la ciencia médica como una mujer añosa y alto riesgo para parir. Señores, ya una mujer de 50 años, 52 años, 53 años da luz y no es riesgo. Es porque la esperanza de vida se ha extendido. Dice Yuval Harari en ese sentido y en esa misma tónica que el desarrollo tecnológico, genético y farmacológico va a extender la vida a un punto tan largo que va a haber un grupo de gente que van a ser amortales. No inmortales, no, ya es otra cosa, de que pertenece a la religión, a la filosofía. No, no. Amortales es que no van a morir de las enfermedades comunes, de lo que muere la gente hoy, accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, neumonía, hepatitis. No, 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 no. Va a haber unos dispositivos biotecnológicos que van a prevenir, adelantar y eliminar todas esas posibilidades. Y la gente va a extender la vida de una manera espantosa. Yuval Harari, que como ustedes saben, es futurólogo, es antropólogo, es historiador, es filósofo, es un tipo genial. Y no solo él lo dice, otras personas como Richard Dawkins, un pensador y biólogo evolucionista de una tremenda formación y de un prodigioso, ¿no?, armamento intelectual. Entonces envejecemos por esa inestabilidad genómica, porque las células se degeneran, porque el combustible se pierde, porque se daña la comunicación intercelular, porque la mitocondria que es la que almacena y produce la energía en la célula, se degrada. Pero ¿por qué ocurre esa degradación, ese daño a la célula? ¿Por qué ocurre esa inestabilidad celular y genómica? ¿Por qué se pierde la energía y por qué la mitocondria se degenera? Por el tiempo. Pero ¿cómo por el tiempo? Por el paso del tiempo, por el uso continuo, por el constante fluir, como lo diría Newton, que veía el tiempo como una sucesión de hechos y sucesos encadenados que fluían constantemente de forma imparable, infinita, absoluta. No infinito, sino absoluto. Entonces, ¿pararemos la vejez? ¿Se detendrá la vejez? Para mí no, porque no podremos detener el tiempo. Esa dimensión que nos va pasando por delante, por detrás y por dentro. Por delante, por detrás y por dentro. Entonces se prolongará la vida, se extenderá muchísimo la existencia y la esperanza de vida, pero el tiempo imparable. Recuerden que llegamos cada domingo gracias a Francia Valois o Francia Valois. Ella es mortgage banker y ella puede asesorarle en su préstamo hipotecario, ya sea de primera vez o porque quiera hacer un segundo préstamo. Llámela al 718-344-0819. Y que también nuestros amigos de la Casa del Mar, un restaurante maravilloso, está allá en el Bronx, en Western. Qué bello es hablar de esto, pero qué complejo y complicado. Qué difícil es ensamblar tiempo, ser, biología, filosofía y poesía. Le voy a terminar con otra poesía de Borges. Solo un pedazo, ¿no? Porque Borges tiene tantas poesías dedicadas al tiempo. Ya le hablé de El Instante y la otra fue también de ¿Dónde estarán los siglos?
Hay una que se llama límite, que es el límite, ¿verdad?, de la existencia, de la vida, de todo. Todo tiene límite. Y para Borges ese es su poema más grande y más importante. Solo reseñaré alguna estrofa. De esta calle que ahonda en el poniente, una habrá no sé cuál que ya he recorrido, por última vez e indiferente, y sin adivinarlo sometido, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida de las formas, los sueños y las sombras que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más ni olvido, ¿quién no dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris, la noche cesa, y de una trunca y sombra medida que baja por la vaga mesa. Algún libro habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tuna, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila, cuadrifrón tejano. Hay entre toda tu memoria una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. ¡Wow! El límite, se llama límite de Borges. Y es larguísimo, ¿no? Hay mucho más de ahí, pero solo con esto termino. La vejez, el tiempo. ¿Detendremos la vejez? ¿Detendremos el envejecimiento? ¿Se detendrá? No, no luchen. Vivamos más y cada vez más, tratando de vivir lo más felizmente que se pueda, agradablemente, sin daño, lo más amorosamente que se pueda. Pero detener el tiempo, no será posible. Señores, gracias. Nos vemos el próximo domingo en Domingo Sin Estrés. Como siempre, un gran honor contar cada domingo con estas reflexiones que son maravillosas, que nos encantan a un pequeño núcleo de la sociedad. Cuídense mucho y mañana lunes nos vemos, Dios mediante.